Eh, Hola, sí, bueno, primero quiero agradecer por la consideración que tuvo para invitarme. Este, bueno, comenzando a recalcar que no soy un experto ni nada, ni quiero que la ponencia de acá sea una sentencia así definitiva y tajante, de que que cierre definitivamente por siempre el debate de las vías, pero sí, trataba de hacer una cierta reformulación para que ciertos conceptos puedan ser un poco más claros, pueda abrir unos nuevos horizontes de debate para las vías, pueda sortear objeciones que ya se han hecho. Bueno, en sí, yo nunca he sido muy pegado a las vías, a decir verdad. Pero me han gustado mucho, sobre todo preparándome para esta charla. Me ha gustado estudiarlas, me ha gustado empaparme un poco de lo que ha sido la lógica y la metafísica medieval, ¿no? Y nada, así que en sí son 5 vías, ¿no? Deben saber ustedes. Y hablar de cada vía, o sea, es un mundo entero, o sea, si me ponía a hablar de las 5 vías completas, iba a ser una charla de mediodía a medianoche, fácil, ¿no? Así que por eso elegí en sí la primera y la tercera. La tercera porque la tercera se desprende de un concepto que me gusta bastante, que es el de la contingencia. A mí el argumento que más me agrada en sí es el de la contingencia. Y la primera vía porque es, por así decirlo, entre comillas, la más importante para los tomistas, en cierta forma, ¿no? Y aparte, como vamos a ver en la exposición, la tercera vía se desprende de la primera. Entonces, eh, vamos a ver, ¿no? Eh, bueno, me parece que no me permite compartir la pantalla con las diapositivas que puse. Me sale que el dueño de acá de la conversación no tiene habilitado eso. No sé si puede habilitarlo. Ah, ya. Gracias. Ahora sí. ¿Verdad? Acá está. Ya. Se ve bien, ¿no? Ya. Sí, entonces la charla en sí es la primera y tercera vía de Santo Tomás de Aquino, una reformulación. Una reformulación, más que nada, una aclaración de conceptos, ¿no? Sí, tratar de definir bien los conceptos en los que se quiere referir las vías, y así poder tener un poco más claro el argumento, ¿no? Bueno, primero quería repasar un poco las vías tal como están escritas exactamente en la Suma Teológica, ¿no? Esta es la primera vía, la de Santo Tomás de Aquino. Dice, la primera y más clara de las vías es la que se deduce del movimiento. Pues es cierto, y lo perciben los sentidos, que en este mundo hay movimiento, y todo lo que se mueve es movido por otro. De hecho, nada se mueve a no ser que en cuanto potencia esté orientado a aquello para lo que se mueve. Por su parte, quien mueve está en acto, pues mover no es más que pasar de la potencia al acto. La potencia no puede pasar a acto más que por quien está en acto. Ejemplo, el fuego en acto caliente hace que la madera en potencia, caliente pase a caliente en acto, o sea, a ser caliente. De este modo la mueve y cambia. Pero no es posible que una cosa sea lo mismo simultáneamente en potencia y acto, solo puede ser respecto a algo distinto. Por ejemplo, lo que es caliente en acto no puede ser al mismo tiempo caliente en potencia. Si ya tienes el caliente en acto, ya dejaste de tener el caliente en potencia. Pero sí puede ser en potencia frío. Igualmente es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo, o que se mueva a sí mismo. Todo lo que se mueve necesita ser movido por otro. Pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita ser movido por otro. Y por otro, este proceder no se puede llevar indefinidamente. Es decir, no puede haber una regresión infinita de motores moviendo. Porque no se llegaría al primero que mueve y así no habría motor alguno. Pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor. Ejemplo, un bastón no mueve nada si no es movido por la mano.
Por lo tanto, es necesario llegar a aquel primer ser al que nadie mueve. En este todos reconocen a Dios. Y la tercera vía tiene una concepción más de los seres posibles, ¿no? En la tercera vía dice que encontramos que las cosas pueden existir o no existir, es decir, que pueden ser producidas o destruidas, y consecuentemente es posible que existan o no existan. Es imposible que las cosas sometidas a tal posibilidad existan siempre, pues lo que lleva en sí mismo la posibilidad de no existir en un tiempo no existió. Sí, pues todas las cosas llevan en sí mismas la posibilidad de no existir, hubo un tiempo en que nada existió. Pero si esto es verdad, tampoco ahora existiría nada, puesto que lo que no existe no empieza a existir más que por algo que ya existe. Sí, pues nada existía, es imposible que algo empezara a existir. En consecuencia, nada existiría, y eso es absolutamente falso, ya que existen las cosas, existimos nosotros, ¿no? Luego, no todos los seres son solo posibilidad, sino que es preciso que algún ser sea un ser necesario para evadir la consecuencia absurda y falsa, ¿no? De que el hecho de que todos sean posibilidad y nada más. Todo ser necesario encuentra su necesidad en otro o no la tiene. Por otra parte, no es posible que en los seres necesarios se busque la causa de su necesidad, llevando a este proceder indefinidamente, como quedó probado al tratar las causas eficientes. Por lo tanto, es preciso admitir algo que sea absolutamente necesario, cuya causa de su necesidad no esté en otro, sino que él sea causa de la necesidad de los demás. Esto es lo que todos le dicen Dios. Bueno, voy a empezar un poco con la base de la primera vía. La base de la primera vía es el movimiento, pero no es un tipo de movimiento mecánico como en física, ¿no? Es un movimiento, vamos a llamar un movimiento metafísico. Así, y acá lo defino justamente. El movimiento se entiende como cambio, el cual es una afectación del ser. El ser con el cambio pasa a ser lo que no era. Ahora, quiero hacer una precisión. El ser pasa a ser lo que no era no quiere decir que el del no ser se pasa al ser como pensaba Parménides. Y justamente esto del movimiento que viene de Aristóteles y lo rescata aquí, ¿no? Justamente era para evadir esa conclusión absurda de Parménides. Entonces, que algo pase a ser lo que antes no era, no implica necesariamente un paso del no ser al ser, ya que el mismo ser que ya es el afectado, ¿no? No es que hay una nada afectada y que luego sea. Era un poco para aclarar ese punto, para que no quede un poco ambiguo. Ahora, voy a definir algunos términos que me van a servir para exponer el argumento. Entonces, hay dos cosas, dos términos importantes acá que entran a colación. El predicado y el referente. ¿Qué es el predicado? El predicado es una expresión lingüística que designa un concepto a un referente. ¿Y qué es un referente? Es una cosa o estado de cosas de las cuales nos expresamos y son designados por un nombre. En este caso el referente es el sujeto de cualquier oración. Por ejemplo, yo soy el referente de una oración en la cual me esté nombrando a mí. Mi laptop es el referente de una oración en la cual esté nombrando a mi laptop. Y el predicado es hay expresión lingüística por virtud de la cual se da una calificación al referente. Por ejemplo, yo soy joven, el predicado soy joven. Mi laptop es marrón, o mi laptop es plateada, mi laptop es negra. Así una característica determinada del sujeto, ese es el predicado, ¿no? Y el referente es aquella cosa o estado de cosas que reciben el nombre, ¿no? Por ejemplo, yo, Andrés, ¿no? Recibo tal nombre, o puedo recibir cualquier otro nombre, ¿no? Por ejemplo, Andrés, el expositor, el charlista, el periodista, ¿no? El que está sentado, etc. Ahora, quiero detenerme un poco en el tema del predicado, porque el predicado es lo que más controversia causa a la hora de que hablamos de la primera vía, ¿no? Porque se usa cierto lenguaje para el predicado en la primera vía y se critica la primera vía usando otro lenguaje. Hablo de lenguajes, en un sentido del lenguaje, así decirlo, un sistema de lenguaje formal, ¿no?
Una cosa es el lenguaje cotidiano que usamos y otra cosa es el lenguaje lógico adoptado al momento de nosotros elaborar nuestras teorías. Y en ese sentido hay diferentes sistemas de lenguaje, ¿no? Y bueno, la primera vía va a un lenguaje y las críticas van a otro lenguaje. Entonces, por eso quiero detenerme un poco acá en el predicado. Quiero detenerme un poco en la reseña que hace Scott Soames, no sé si pronuncié bien su apellido, de Fretch. Tampoco sé si pronuncié bien su apellido, nunca he sido bueno así para eso. ¿Por qué me detengo en esto de Fretch? Porque Fretch fue el que, si bien no me atrevo a decir si es el primero o si hubo antecedentes antes que él, no estoy muy seguro, pero al menos en popularidad o en importancia, él fue el que dio, por así decirlo, el giro en cuanto a lo que es la lógica y la filosofía del lenguaje modernas, ¿no? Y en el cual cambió un poco esa concepción que se tiene de lo que es la relación sujeto-predicado en la oración y el análisis conceptual de ello. Entonces, para Frege, los predicados designan conceptos que toman como funciones que le asignan un valor de verdad o falsedad a los objetos. Está en el libro de Scott Soames, Filosofía del Lenguaje, del 2010. Ahora, quiero tener un poco este concepto que maneja Frege, ¿no? Cita Soames. Y creo que acá sí y no. O sea, sí podemos conceder que el predicado es un concepto, ¿no? O sea, designa un concepto, entonces eso significa hacer un concepto, pero reducirlo a la tarea de ser una función, es decir, en función del concepto tal, el sujeto, el nombre tal es verdad, el referente tal es verdad, ¿no? A eso se refiere con función, más o menos, por ahí. Para decirlo un poco así claro. Pero me parece que reducir la función quita un poco esa riqueza que tiene el predicado, la riqueza que tiene la expresión lingüística, ¿no? O sea, en la que tú dices tal objeto es tal cosa, o sea, porque tal cosa que es la forma, como es presentada el objeto, es parte de su esencia, de su naturaleza. Entonces, reducirlo a una mera función es como que le quitas un poco la riqueza que tiene a la expresión del predicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir predicado. Esta definición la saqué de un libro que estuve leyendo esta semana sobre lógica y metafísica medieval. No creo haber captado toda la idea así totalmente, tal vez le he dado un poco de de originalidad, pero por ahí algo le estaría haciendo justicia, ¿no? al investigador. Ahora, defino tener un predicado como la expresión estándar XSP. XSP es la expresión estándar de tal cosa es tal predicado, tiene tal característica, ¿no? Por ejemplo, XSP reemplaza, otra vez con un ejemplo de mi computadora, X con mi computadora y P por negra. Mi computadora es negra, ¿no? Y así puedes reemplazarlo de cualquier forma. Y ahora que tenemos XSP, entonces, ¿qué quiere decir XSP? Para Frege, XSP quería decir justamente que en función de P, X es verdad. Una aproximación, ¿no? Tal vez me esté quedando un poco chico, tal vez hay alguna cosa más, pero en sentido general podemos decir eso, ¿no? Pero como digo, yo no lo tomo así. Entonces, como yo defino, XSP es X teniendo pesidad. Acá el truquito está en la palabra, la expresión final, sidad. ¿Qué es la sidad? Ya, mediante esta expresión final que se añade a la palabra por la que está compuesto el predicado, lo que estamos haciendo más o menos es sustantivar el verbo o sustantivar el adjetivo. Porque en nuestro lenguaje cotidiano, en general, nuestros verbos, nuestros adjetivos encuentran una sustantivización, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, leer, lector, correr, corredor, y así, tener ciudad, perro, perrosidad, rojo, rojosidad,
¿no? Entonces, sustantivamos el predicado de esta forma. Pero, en sustantivar el predicado, parece implicar de que le estamos dando cierto peso existencial, por así decirlo, y caemos luego en el problema de los universales y los nominalistas te van a decir que sí, que no, que eso no. Pero justo con esta definición estoy teniendo cuidado de que añadirle el sidad y sustantivar el verbo no tiene que implicar un compromiso existencial con el verbo sustantivado, vamos a decirlo así, ¿no? Simplemente es la forma de expresar que X es teniendo tal propiedad. Nada más. X es P es X teniendo tal propiedad. Listo. Ahora, en la oración, en la expresión X teniendo tal propiedad es el término que en la oración satisface a la propiedad. ¿Qué quiero decir con satisface a la propiedad? Quiero decir que con ella le podemos encontrar su definición, su significado, su sentido, por así decirlo, ¿no? De una forma, sin que tengamos que estarle buscando un definido referente o un definido objeto, el cual podamos decir, este objeto es P. ¿No? Diferente a decir, este objeto es X, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo anterior decíamos, mi computadora se puede reemplazar con X y decimos, mi computadora es X. En este caso, yo soy X tal. Todas las variables por las que se puede cambiar a X es una cosa o esto de cosas. Y en el caso de la propiedad del predicado, no me quiero comprometer del todo, no quiero ni afirmarlo ni negarlo, simplemente no quiero tener ese compromiso. Y justamente X teniendo pesidad es el término que satisface a P. Es decir, ahí encuentra su significado, su sentido, sin tener que estar buscando un referente en alguna cosa, ¿no? Como menciono al final, entonces, de esta forma no es necesario darle un sentido nominal al predicado, ¿no? Que le esté dando un nombre a algo. A eso me refiero con un nominal. Ahora, acá ya vimos el predicado, ¿no? Lo que sería que X sea P, ¿no? Que algo tenga una propiedad. Y ahora sobre el ser, mira, sobre el ser no hay mucho que decir. Les digo por qué. Porque el ser es demasiado amplio, demasiado, a veces se presta ambigüedades, o sea, el ser es el acto de ser, el ser es el acto de existir, el ser es la existencia, el ser es la conectiva entre el sujeto y predicado de la expresión lingüística, el ser es, ¿no? O sea, puedes dar millones de definiciones, pero acá, si bien no puedo dar una definición así precisa, puedo decir que el ser es propio de las cosas, ¿no? Yo tengo ser, mi computadora tiene ser, mi tomatodo de acá al costado tiene ser, ustedes tienen ser, ¿no? El ser es propio de las cosas. Y ahora, retomando el movimiento, otra vez, ¿no? Lo que habíamos visto casi al inicio, repasamos que el movimiento se entiende como cambio. Eso ya habíamos definido antes. Pero, ¿cambio de qué o respecto a qué? Acá pongo como pregunta modificación de propiedades porque es una definición al estilo Frege que se puede atribuir o que algunos le pueden atribuir al cambio. El cambio es solamente una modificación de propiedades. O sea, yo tengo la propiedad de ser alto, llego a cierta avanzada edad y comienzo a achicarme y dejo de tener la propiedad de ser alto. Y ahí se da un cambio, ¿no? Ellos lo definen así, ¿no? PX es X es P. Cambio, PX, la P con el asterisco es porque es una forma alternativa de la propiedad P, o Q, que es una propiedad totalmente nueva. Cambio, o sea, PX, cambio, P alternativa X o QX. Y se acabó, o sea, entonces, pero una vez más, no capta toda la riqueza que tiene el cambio. Y en la siguiente vamos a verlo, ¿no? Y es que, mira, si primero tomamos la definición que hemos dado de tener una propiedad, ¿no? ¿Se recuerdan? La propiedad de X es P es X teniendo pesidad. Entonces, si tomamos la definición como la hemos dado, el que implica que algo teniendo una propiedad, no, el cambio implica que algo teniendo una determinada propiedad deja de ser el término que satisface en la oración el significado de la propiedad. Entonces ahí vemos un giro porque el protagonista del cambio deja de ser la propiedad de una cosa y viene a ser la cosa dada, en cierta forma, ¿no?
Entonces, la cosa comienza a tener cierto protagonismo en el cambio. Acá tal vez ha sido muy radical en el poder, que ya no es la propiedad, tal vez alguien te diga, sí, la propiedad, pero bueno, en un sentido mayor al menos, el ser pasa a ser el principal protagonista, ¿no? Al ser el que define la propiedad, el ser ya no define la propiedad con el cambio, el ser define una nueva propiedad con el cambio, entonces, comienza como que a haber un giro, ya no es la propiedad, sino el ser, la cosa dada. Y así es como tenemos definido el movimiento. El movimiento se entiende como cambio, el cual es una afectación del ser. El ser con el cambio pasa a ser lo que no era. Esto es lo que les presenté en diapositivas anteriores. Sin embargo, acá lo pongo como punto de llegada para que más o menos veamos cómo de todas estas movidas conceptuales, por así decirlo, eh, he tratado de dar qué sentido se puede dar a esta definición, porque si dejamos la definición como la del inicio y sin más, puede quedar como algo ambiguo, como algo no se entiende mucho, como algo que, mira, que me está diciendo el ser, esa afectación del ser, pero el ser qué es el ser, cómo se afecta, o sea, ¿no? Entonces, leí la definición, luego pasamos a los conceptos y otra vez tenemos la definición ya más clara con los conceptos que están involucrados. Y entonces, una vez que hemos pasado a la parte de las definiciones, pasamos al argumento. El argumento, primero voy a presentar así en forma resumida en 4 pasos chicos, ¿no? Que, tal como lo leímos al inicio en la formulación original de aquí, lo podemos rescatar de esta forma. Es evidente que las cosas cambian. Todo lo que cambia es cambiado por algo. El proceso de cambio no puede extenderse hasta el infinito y por lo tanto en la conclusión hay un primer ser que produce el cambio y no cambia, el cual todos siempre hemos conocido como Dios, ¿no? Esto de acá abajo lo he puesto como un extra, la verdad no tiene importancia, simplemente porque a veces hay gente un poco quisquillosa, un poco espesa con el tema de querer ver el lenguaje artificial o el lenguaje lógico de tu argumento puesto en lenguaje natural o coloquial. Bueno, ahí está. Con esto, lo que quiero dejar claro es que no estoy usando, por ejemplo, la lógica de cuantificadores para expresar el todo lo que cambia es cambiado por algo, ¿no? Estoy usando otro tipo o otra formalización del lenguaje. Y en este sentido, eso es lo que justamente una apunte que quería hacer, es de que a veces evaluamos argumentos con una lógica, pero el argumento puede expresarse en otra lógica, en otro lenguaje lógico, mejor dicho, ¿no? Porque hay, como dijimos, varios sistemas lógicos, varios lenguajes, sistemas de lenguaje. Y bueno, yo en lo personal soy un poco de lo que se le puede llamar un poco el pluralista lógico, ¿no? El pluralista lógico es el cual dice que, ¿cómo se llama la definición de válido o de razonamiento válido, razonamiento inválido? Es tan ambigua que a veces puedes usar un lenguaje formal para una cosa, un lenguaje formal para otra, ¿no? Dependiendo de tus persecuciones teóricas y metodológicas, ¿no? Entonces, tampoco digo que con el pluralismo lógico estoy diciendo que todo vale. Por ejemplo, yo soy apegado a la lógica estándar, ¿no? En el cual no tienes que violar el principio de no contradicción, el principio de explosión, y eso, ¿no? Entonces, pero sí, también yo no soy de los que tienen la manía de que el lenguaje lógico capte y perfeccione todo nuestro lenguaje del mundo. Yo tengo más la posición de que el lenguaje, los sistemas lógicos formales no están para pulir nuestro lenguaje natural, sino para presentar con mayor precisión nuestras teorías sobre el mundo. Ahí sí podemos cambiar del lenguaje coloquial al lenguaje formal, el sistema lógico formal, ¿no? Y al haber diferentes metodologías, al haber diferentes formas de teorizar y eso, entonces, por eso yo soy un poco abierto a un pluralismo lógico un tanto moderado, ¿no? No es que todo vale tampoco, ¿no? Pero algo moderado sí. Entonces, bueno, cierro paréntesis y seguimos entonces con el argumento dividido, porque acá son 4 pasos
resumidos, pero pueden quedar algunas cosas imprecisas. Entonces, por eso, este argumento lo he dividido en 4 partes. La primera parte es, todas las cosas que cambian son cambiadas. Las cosas que percibimos cambian, las cosas que percibimos son cambiadas. Y es la primera parte del argumento de Aquino, como lo expresa en la Suma Teológica. En la parte 2, las cosas que cambian y son cambiadas, hay una cadena de cambio. Las cosas que percibimos cambian y son cambiadas, y por lo tanto en las cosas que percibimos hay una cadena de cambio. En la parte 3, ninguna cadena de cambio puede extenderse al infinito. Hay una cadena de cambio en las cosas que percibimos, y la cadena de cambio en las cosas que percibimos no puede extenderse hasta el infinito. Si la cadena de cambio no puede extenderse hasta el infinito, existe un primer ser que no cambia y produce el cambio. La cadena de cambio no puede extenderse al infinito, y por lo tanto existe un primer ser que no cambia y produce el cambio. Ese es Dios. Entonces, así tenemos, ¿cómo se llama? Así tenemos una precisión un poco más del argumento, ¿no? 4 pasos resumidos, y luego lo agrandamos un poco en 4 partes para que quede más claro cómo llegamos al primer ser que no cambia y no produce. Al no cambiar, implica que tiene el ser por esencia, el ser en sí mismo. O sea, es el ser por esencia. No hay otra forma de llamarlo en realidad, ¿no? Si tuvieron antes la oportunidad de ver la charla de Agustín Echevarría, la primera de las charlas que hubieron acá en esta página, justamente trata sobre eso. El nombre propio de Dios es el ser. Y acá, en la conclusión final, podemos ver de que justamente un ser que no cambia y produce el cambio es su nombre propio, el nombre que más se le asemeja es el ser. Ahora, terminando, vamos a la tercera vía. La tercera vía la he hecho un poco más corta, pero espero que igual pueda ser algo precisa. Así como hemos visto la base de la primera vía, ahora vemos la base de la tercera vía. La base de la tercera vía es los seres posibles, es decir, aquellos seres, ¿cómo defino los seres posibles? Aquellos seres que tienen potencias actualizadas. Bueno, ¿qué son potencias, actualizaciones? ¿No? Eso ya tiene que ver con el movimiento también, justamente. Y acá lo definimos un poco. Potencia y acto. He puesto entre paréntesis como accidente porque hay también, por así decirlo, los cambios sustanciales, ¿no? Que es el cambio en toda la sustancia. Es decir, por ejemplo, una mesa comienza a existir a partir de un pedazo de madera. Un pedazo de madera, o sea, la madera es suficiente, ¿no? Para hacer la mesa. Yo comencé a existir también en algún momento, ¿no? Gracias a mis padres. Pero bueno, en líneas generales la potencia, entonces, haciendo la comparación de como accidente, podemos definirlo como aquello inherente a la naturaleza del sujeto, pero que aún no es ejemplificado por el sujeto. Ejemplificar quiere decir expresar tal propiedad. Por ejemplo, yo expreso la propiedad de ser joven, porque yo soy joven, es verdad. O en estos momentos yo hago que sea verdad que yo tengo la propiedad de ser joven, ¿no? Entonces, la potencia es todo aquello inherente a la naturaleza del sujeto que puede, que aún no es ejemplificado. El acto es aquello que es inherente a la naturaleza del sujeto y es instanciado por el sujeto en el momento preciso. Por ejemplo, yo tengo la actualidad de ser joven, ¿no? Ahora, entendiendo una posibilidad como una potencia, porque hemos definido los seres posibles y que la posibilidad es un término base en la tercera vía, tenemos que, si toda posibilidad debe ser actualizada, toda posibilidad actualizada fue en un momento actualizada. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Lo que toda posibilidad, para llamarse posibilidad, en algún momento tiene que haber sido posibilidad, está en su definición misma. Es decir, yo digo una posibilidad que nunca fue posible, porque siempre ha sido porque siempre ha estado actualizada, pero su naturaleza es posible, no necesaria. Entonces, bueno, para empezar se me hace como una maraña lingüística en realidad. Y se me hace como que escapa un poco de la definición, ¿no? Creo que, si bien alguien puede objetarlo, yo pienso que una definición bastante intuitiva de algo que es una posibilidad es algo que en un momento fue posible, sino de cómo hablamos de posibilidad, ¿no? Entonces, entonces, si en la definición de posibilidad quiere decir que en un momento fue posible, toda posibilidad debe ser actualizada, entonces
Si toda posibilidad para que sea actual tiene que ser actualizada. Así tenemos. Y si toda posibilidad tiene que ser actualizada, en un momento fue actualizada. ¿Y de esto qué se sigue? De esto se sigue que en algún momento toda posibilidad, toda potencia, en algún momento no fue. Y esto es una definición bastante rigurosa y clave que tenemos que tener en cuenta a la hora de explicar o exponer la tercera vía de Santo Tomás de Aquino. Si vieron en la tercera vía, él menciona justamente este concepto. ¿Y por qué? Porque se suele confundir Aquino con que es un razonamiento falaz, y yo en su momento también lo confundí, de que el hecho de que las cosas posiblemente no existan, en realidad no es válidamente inferido de que en algún momento no hayan existido. Y visto desde del lenguaje estándar de la lógica modal, en algún modo, es verdad. Pero ¿saben cuál es el tema? Que Aquino acepta ese principio, o sea, él acepta de que de lo posible, de que si algo es posible, no se infiere de que entonces en algún momento lo posible es actual, ¿no? O sea, la gente le acusa esa falacia a Santo Tomás de Aquino en la tercera vía, pero Santo Tomás de Aquino mismo acepta que no hay tal falacia. ¿Y cómo lo acepta? O sea, ¿cómo acepta que eso es falaz? Y por eso él no caería en ese razonamiento en su tercera vía. Mira, se me pasó poner la cita en la diapositiva de ahí ponerla. Se les voy a poner en el comentario cuando compartan el video grabado, se los prometo. Santo Tomás de Aquino, cuando habla de la ciencia divina, habla de que Dios puede conocer aquellas potencialidades que no fueron, ni son, ni serán, en su simple intelecto, en su simple acto de intelecto, ¿no? Es un acto de intelecto simple, es diferente al acto de intelecto acumulativo que tenemos los seres creados, ¿no? En Dios todo lo conoce en un solo acto, porque Él le da el ser a las cosas. Esa es otra charla, pero quería más o menos aclarar el concepto. Y aquí no dice que justamente en su ciencia divina, en su ciencia simple, Dios, así como puede conocer todo lo que es, así será, todo lo que posiblemente va a ser, Dios conoce lo que posiblemente, lo que es posible, tiene potencia, pero no fue, ni es, ni será. Entonces, ahí Aquino básicamente está aceptando de que de una posibilidad no se puede saltar a una actualidad. Entonces, ¿por qué lo acusan de esa falacia? Bueno, porque tal vez falta un poco definir el concepto que tenía yo acá. Aquino no infiere de que el hecho de los seres posibles sean posibles, se sigue que en un momento no existieron, no de esa inferencia de la posibilidad. Él lo sigue del segundo, ¿cómo se llama? De la segunda línea que escribí, ¿no? Si toda posibilidad de ser actualizada, toda posibilidad actualizada fue en un momento actualizada. De esto es que se infiere que en un momento las cosas, todo lo que fue una potencia en un momento no tenía potencia. O sea, no era actualizada esa potencia, ¿no? Porque tendríamos una potencia que siempre fue actualizada y como que choca en la definición, es algo contraintuitiva, o sea, a llamarlo contraintuitivo, ¿no? Y así aclaramos entonces que no habría tal falacia, por así decirlo, por parte de Tomasito, ¿no? Es como que una inferencia, al menos válida. Puede objetarse que sea verdad, falso. Yo lo veo plausible, como les digo, plausible, intuitivo, y no tiene algún derrotador aún que la haya encontrado, y la inferencia se puede hacer válidamente. Y justamente esto es lo que les decía, de la primera vía conecta a la tercera vía. Y como un complemento de lo que hemos visto acá, vemos que toda potencia es actualizada por algo en acto. De esta definición tenemos que toda cosa o estado de cosas posibles existen solamente si son actualizados. Es lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Solamente quería ver la conexión de la primera vía con la tercera vía y cómo es que se sigue justamente de que entonces si no hay nada que actualice las cosas, nada estaría actualizado. Que es lo que Aquino también menciona. Ahora, sin embargo, cabe la pregunta, ¿cómo saltamos de las cosas que percibimos, que estamos así, son posibles? ¿Cómo se sigue entonces que el todo en su conjunto posiblemente en un rato no existió? O, ¿cómo se sigue
de que si todas las cosas que posiblemente existían en algún rato no existieron, entonces el todo no existió en algún momento. Eso se suele llamar la falacia de composición, un razonamiento inválido, ¿no? Por ejemplo, eh, hay uno que decía, bueno, ahorita no se me vienen ejemplos creativos, pero, ya. Por ejemplo, todos los ladrillos que forman una pared miden 15 por 20. No soy muy loco en eso, pero digo 15 por 20. Entonces, como cada parte mide 15 por 20 aproximadamente, la pared mide 15 por 20. Eso es una falacia de composición. Obviamente la pared no va a medir 15 por 20, ¿no? Ahora, ¿cómo saltamos esta parte? ¿Cómo le hacemos? A ver. Acá viene el truco. Se lo tomé prestado de Alexander Proust y Joshua Rasmussen. Tienen un libro que se llama Necessary Existence, Existencias Necesarias, donde justamente dan diferentes argumentos para la existencia de un ser necesario, que es Dios. Ellos usan este truquito en el argumento, al presentar el argumento de la contingencia, y yo lo estoy tomando prestado ahorita. ¿Cuál es el truco? Ya, el truco acá es la cuantificación plural. ¿Qué se llama la cuantificación plural? Que en el cuantificador, cuando llamamos cuantificador universal, llamamos al cuantificador por el cual englobamos a todo un universo de objetos que cumplen tal característica, ¿no? Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Entonces, ahí entra el cuantificador universal de todos los hombres. El todos, ahí sería, por ejemplo, el cuantificador universal. Ahora, lo que hacen Proust y Rasmussen en el cuantificador es de que ellos usan el cuantificador plural, dejando entrar a varios objetos al dominio. O sea, en lugar de decir todos los X, es todos los X's, ¿no? Vamos a ponerlo de esa forma. En lugar de todo, obviamente estoy usando X como la variable que puede ser cambiada por cualquier sujeto, ¿no? Por ejemplo, X en todos los hombres son mortales, hombres es X, ¿no? Entonces entran varios objetos en el dominio, no es todos los X, sino todos los X's, ¿no? De cierta forma. De modo que al hablar de varios objetos no nos comprometemos a hablar de una suma total de objetos. Ese es el truquito que ellos usan en su argumento y aquí yo se los estoy tomando prestado. Entonces, y de ese truquito, del truquito de la cuantificación plural, tenemos o inferimos que, dado el hecho de que todas las cosas posibles en un momento no fueron, en un momento nada fue, y esto sin tomar en cuenta, sin comprometernos de que estamos tomando el conjunto de todas las cosas posibles para inferir que nada fue, ¿no? Simplemente tomamos cada miembro del dominio de forma individual, por así decirlo, entre comillas, pero todos juntos en el dominio, todos individualizados, pero en el dominio, y a partir de eso inferimos, sin caer en una falacia de composición, de que el hecho de todas las cosas posibles en un momento no fueron, en un momento nada fue. Ahora, eso es un poco absurdo, ¿no? Porque existen las cosas, o sea, no hay nada que no exista ahorita, todas las cosas existen. Entonces, ¿de dónde sacaría, no? Que no existe nada? Bueno, ahí viene la tercera vía al rescate. Si en algún momento las cosas posibles no pudieron ser, no fueron, y al mismo tiempo tenemos que las cosas posibles son, entonces debe existir un ser necesario que les da el ser, ¿no? Porque el ser necesario, como tiene en sí la necesidad de su existencia en su propia naturaleza, entonces en él no hay la posibilidad de no existir. Y al no haber la posibilidad de no existir, entonces siempre ha sido, siempre ha existido, siempre ha tenido el ser, y como tal nada impide que le dé el ser a los seres posibles, ¿no? De hecho, si no hubiera y todos los seres fueran posibles, ahí sí tendríamos el problema de que todos tendrían la posibilidad de no existir, entonces ninguno existiría en algún momento, ¿no? Por eso es necesario, forzoso, que exista un ser necesario que le dé el ser a los seres posibles. Y es lo que concluye la tercera vía. Quiero darles un bonus, porque justamente hablé sobre las regresiones infinitas acá en el argumento de la primera vía,
Y también lo usa en el argumento de las causas eficientes en la segunda vía, en la tercera vía también en un momento lo menciona también. Este, entonces, algunos te preguntan y dicen, pero ¿por qué una regresión infinita no puede ser? Perfectamente yo puedo imaginarme una regresión infinita de causas y no pasa nada. O sea, otros un poco más serios no te dicen esta soncera de imaginarte, pero sí te dicen, ¿cómo se llama? Te meten un poco lo que es los números transfinitos, ¿no? De la teoría de Cantor. Y ahora, este argumento contra el infinito es un argumento contra la causalidad infinita. Y nótese que un argumento contra la causalidad infinita es una concepción particular de infinito, aplicado a cierto escenario. Eso no quiere decir de que, o sea, que te estás metiendo en el debate sobre si existe o no existe el infinito actual, el infinito potencial, no tienes que comprometerte con ese debate. Y justamente eso es lo que buscaba con este argumento. Me inspiré un poco en el filósofo Alexander Proust, pero al tratar de emular su argumento, termina siendo uno un poco más original. Para corroborarlo, se lo mandé por correo a Proust, ¿no? Y Proust, bueno, un poco frío, pero me dio su visto medio bueno, al menos, ¿no? Entonces está como que un poco corroborado este argumento, ¿no? No digo que sea definitivo, pueden surgir objeciones, pueden surgir nuevas formas de presentarlo, pero aquí está de momento. Y el por qué una relación causal infinita, entonces en principio es contraintuitiva, contradictoria. Mira, tenemos tenemos una relación causal infinita que debe llevar a un efecto final. Cada causa precede a la otra y todas las causas preceden el efecto final. Ahora, bajo nuestro supuesto de que esta cadena es infinita, la distancia entre la causa A y la causa D es la misma que entre la causa A y la causa C, y la misma entre la causa B y la causa C, y así. Con esto quiero decir que me he basado en un principio un tanto intuitivo, plausible, en el cual estuve investigando sobre lo que es la igualdad de las distancias infinitas. Ahora, con distancia no estoy hablando de distancia física en sí, ¿no? Porque son medibles en cierta forma, sino hablo en un sentido de una distancia un poco más abstracta. Por ejemplo, acá estoy hablando de distancias causales. El ejemplo que encontré fue, por ejemplo, que la distancia del 0 al 1 es la misma que del 0 al 100. Y por prueba biyectiva, lo demostraba, ¿no? No me acuerdo el libro que estuve leyendo, un PDF que estuve leyendo ahora esta semana justamente, y me encontré con ese concepto y vi la demostración y pareció bastante válido y plausible, ¿no? Entonces tomé ese principio de que las distancias causales, en sentido abstracto de distancia, son iguales para justamente definir que si las causas son infinitas, la distancia entre la causa A y D es igual a la AC igual a la BC, y así incluso llegamos a que la distancia entre la causa final es igual a todas las causas intermedias y al efecto final. Y tenemos que las cosas se preceden y no se preceden entre sí, e incluso tenemos que el efecto final es precedido y no precedido por las causas, lo cual es contradictorio. Entonces así nosotros nos veríamos forzados en cierta forma a abandonar el infinitismo causal y creer de forma más razonable de que las cadenas causales, como la que se da en la cadena de movimiento de la primera vía, son finitas, tienen un comienzo y como hemos visto en los argumentos anteriores, el comienzo es Dios. Bueno, profesor, no me he extendido mucho, así que podemos pasar a las preguntas que puedan tener sobre esto, ¿no? Voy a terminar de compartir pantalla y ya podemos pasar a las preguntas que tengan. Ya lo habían escrito ya. ¿Escrito cuánto? Sí, Andrés, ahí solamente, por el momento hay dos preguntas solamente. Ya me Sí, imagino ya. que irán escribiendo algunas más o si alguien desea puede encender su micrófono también, levantando la mano para que no haya desorden. Pero por mientras puedes empezar con las dos de aquí. Ya, a ver, Estefano pregunta de la necesidad del concepto de un ser que sea el primer motor o el primero que mueve, ¿se sigue lógicamente la existencia de dicho ser? ¿No estaría dando un paso ilegítimo del plano mental al plano real? Bueno, no sé a lo que se refiere con plano mental en realidad. No
no sé qué se refiere con plano mental. O sea, te refieres a que la inferencia está en la mente y por lo tanto, si mi llegué a mi conclusión, ¿cómo se llama? Si mi conclusión entonces está en la mente, porque mi razonamiento está en la mente, entonces la conclusión está en la mente. Bueno, no sé, o sea, yo rechazaría de entrada, por ejemplo, se me ocurre una objeción empirista de que toda conclusión debe ser corroborada en la existencia empírica. Bueno, yo de por sí rechazaría ese principio, ¿no? O sea, no veo por qué toda conclusión de una inferencia debe ser corroborada por la experiencia empírica, ¿no? Es más, Santo Tomás de Aquino menciona de entrada que a Dios concretamente se le conoce por sus causas, ¿no? Es una forma de conocer a las cosas, ¿no? Una forma de conocer a las cosas es por los efectos que producen. Y Dios, bueno, mediante los efectos que produce Dios, nosotros partimos esos efectos, armamos nuestras deducciones y a partir de esa inferencia llegamos a que existe el primer motor. No veo, por así decirlo, o sea, ¿por qué debería haber una corroboración empírica necesariamente de una conclusión, ¿no? En todo caso, sería también eso una conclusión de un cierto argumento que necesitaría corroboración empírica, ¿no? Que toda conclusión necesita una corroboración empírica. Entonces no sé a qué se refiere en sí de pasar del plano mental al plano real, ¿no? Es más, le pediría que defina real, porque, o sea, hay gente que puede tener una concepción de real de cierta forma, de cierta otra forma, ¿no? Ahora, otra pregunta, ¿cuáles son las objeciones? El mismo Estefano pregunta por las objeciones de Escoto a las vías de Santo Tomás de Aquino, ¿no? No he leído en sí a Escoto, este, y no he estado tan al tanto mucho de las objeciones clásicas, ¿no? Yo he estado más, por ejemplo, en algún momento leí la objeción de Madoil, no me acuerdo cómo se escribe, que él hace como una tercera vía modalizada y ahí él hace una crítica de la tercera vía, o la crítica de Graham Oppy en Arguing About Gods, pero no me atrevería a decir de que esas sean las objeciones de Scotto, porque, no digo, Scotto no me tomaba el tiempo o la molestia de ver qué objeciones le habría planteado, ¿no? A ¿cómo se llama? A las vías de Santo Tomás de Aquino. Ahora, lo que sí puedo pensar un poco intuitivamente es que, con las aclaraciones que han habido, ¿no? Tal vez se puedan haber dejado de lado algunas ciertas, objeciones que se le puede haber planteado en el pasado aquí, ¿no? Y esas alcanzarían a las objeciones de Escoto, de cierta forma, ¿no? Ahora, Ángel Rafael dice, ¿cómo eludirías la objeción de la inercia existencial bajo mi formulación de la vía, ¿no? Bueno, no sé si la objeción de la inercia existencial aplicaría en realidad, ¿no? No me había detenido a pensar justamente en esa objeción de la inercia existencial. Pero bueno, diría que, por ejemplo, puede haber un compromiso, ¿cómo se llama? Un compromiso un poco más moderado en cuanto al tema de la, ¿cómo se llama? De, del movimiento, ¿no? Haber un compromiso un poco más moderado, como por ejemplo, a ver cómo lo puedo plantear un compromiso más moderado. A ver. Ah, ya. Por ejemplo, nosotros tenemos que el movimiento es una afectación del ser, en tanto deja de ser, ¿cómo se llama? El término que satisface a tal propiedad, ¿no? Entonces, pues hemos visto de esa forma, no ve,
No veo, o podría ser un compromiso un poco más, ¿cómo se llama? Más moderado que el de Santo Tomás de Aquino en la formulación original de la vía. Este, por ejemplo, en la formulación original de la vía, Santo Tomás de Aquino, menciona de que todo ser en cuanto ser tiene potencias, ¿no? Y todas las potencias, pues. Este, Mira, se la puedo dejar pendiente a Ángel esa parte, porque de la reformulación que he hecho no traté justamente exactamente la inercia existencial, este, y la puedo poner justamente en un post más adelante de mi página, mejor, ¿no? Para los que quieran, lo comparto el post en los comentarios de la conferencia que quede grabada acá, ¿no? Mejor, creo, ¿no? Para no, Ahora, Kant dice que existen los fenómenos físicos, pero que no existe la totalidad de los fenómenos físicos que llamamos mundo. Existen los fenómenos psíquicos, pero no existe la totalidad de los fenómenos psíquicos que llamamos alma. Y el ente que en Kant articula el alma y el mundo se llama Dios. Y por lo tanto, Dios se construye como idea en base al ideal de la razón. ¿Cómo responde Ría Santo Tomás de Aquino en tus palabras a Kant sobre la dialéctica trascendental, donde habla de las ideas de la razón, Dios, alma? Bueno, ya. Bueno, alejándome un poco de Santo Tomás de Aquino, yo iría de entrada con que yo tampoco pienso de que exista una totalidad de cosas. O sea, o no es que no crea, sino de que no lo tomo muy en cuenta a veces, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí cuando me han preguntado que defina qué es la realidad, yo no suelo definir la realidad como el conjunto total de todo lo que existe ni nada por el estilo. Yo pienso a veces que la realidad puede ser un designador nada más, un nombre que, un designador así que se le da al total de cosas tomados dentro del cuantificador plural, que ¿cómo se llama? Dentro del cuantificador plural, que es el que expuse antes. En cuanto a mundo, yo también podría decir justamente que para mí la palabra mundo o la palabra universo no tendría así en cierta forma un peso existencial, por así decirlo, y puedo decir que el mundo simplemente es el designador por el cual se le llama el agregado de todas las cosas, ¿no? Todas las cosas tomadas dentro del dominio, individualmente dentro del dominio. Entonces, por ejemplo, esa cosa yo no discutiría mucho con Kant. ¿Cómo se llama? Y bueno, en ese sentido, mira, como yo no discutiría mucho con Kant, en ese sentido no veo que se siga, por ejemplo, ¿cómo se llama? A ver, releer la pregunta, existe el fenómeno psíquico, pero no existe la totalidad de todos los fenómenos psíquicos que llamamos alma. Y el ente que en Kant articula el alma y el mundo se llama Dios, y por lo tanto Dios se construye como idea en base al ideal de la razón. Ya, otra cosa que puedo rescatar acá de Kant, por ejemplo, es de que existiría un ideal de la razón de Dios. Por ejemplo, no todos llegamos a la existencia de Dios por medio de argumentos o medio de inferencias, ¿no? Entonces, yo podría decir que sí hay un anhelo de la razón por llegar a Dios. No, lo que sí le discutiría a Kant, por ejemplo, es de que, ¿cómo se llama? De que el ideal de Dios, si bien es en cierta forma inaccesible, sea algo totalmente inalcanzable para la razón, ¿no? Ahí sí yo comparto, por ejemplo, lo de Aquino, y esto sí responde más a la pregunta que en base a Aquino, ¿qué respondería? Bueno, Aquino respondía que se conoce a Dios también en base a los efectos que deja, ¿no? Entonces, en base a los efectos que deja, y es a partir de construir las vías, es que nosotros inferimos que existe un ser por esencia al cual llamamos Dios. Pero yo no quitaría, por ejemplo, el hecho de que tenemos una idea o un ideal, por así decirlo, de Dios, ¿no? Como mencioné acá. Así que puedo decir que con Kant estoy parcialmente con él, pero cuando quiere poner que ese ideal de la razón supera la razón con todo y todas las creces, ahí sí no he estado muy de acuerdo con Kant. A veces, por poner de anécdota, a veces a mí me han molestado de kantiano, ¿no? Porque a veces alguna otra cosa que ha dicho Kant, yo he dicho, sí, puede ser, sí, puedo estar de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, me han molestado a veces de kantiano, pero no,
a veces he evitado llegar a ciertos extremos que llegó Kant, ¿no? ¿No? Por ejemplo, de negar nuestro acceso total al númeno. Ya no sabemos por ello. Ya, entonces tenemos tres preguntas de Estefano que me ha bombardeado con tres. La pregunta de Ángel que le debo, ¿cómo afectaría la inercia existencial a la reformulación que hice de la vía? Mi argumento quedaría... Y bueno, Estefano y Ángel agradecen. Y no sé si alguien más tenga alguna pregunta o algo. No sé, puede dejarlo en el chat o puede abrir su micro sin miedo. Yo también tengo miedo para hablar, pero bueno, está... me parece que ya se acabaron las preguntas. Bueno, no, ¿qué dice? Ah, sí, hay uno nuevo. Estefano, otra vez, dice si la metafísica de Tomás de Aquino depende de algún modo de la ciencia. En términos generales, yo diría que no. O sea, puede que cosas que sí, cosas que no, pero si son cosas que sí, pueden ser detalles que se me pueden escapar, ¿no? Pero en un sentido general, o sea, la metafísica del movimiento, no veo hasta ahora una objeción, por así decirlo, de algún descubrimiento científico que haya, contradicho, ¿no? Lo de aquí, ¿no? Incluso, por ejemplo, vamos a ver ¿cómo se llama? Un ejemplo rutinario. La mecánica cuántica desestima de que todo lo que es movido por otro por ¿cómo se llama? Por la espontaneidad de los eventos, ¿no? Que son entonces son eventos espontáneos, aleatorios, que no tienen causa. Bueno, habría que preguntar si no tienen causa. O sea, lo que no tiene es, lo que no tenemos es una forma de predecir la posición de tal partícula en tal momento, y así una cierta lista de características, ¿no? De la mecánica cuántica, que podemos predecir cosas en la mecánica clásica, en la mecánica cuántica ya no podemos predecirlas, pero la causalidad de Tomás de Aquino y la causalidad filosófica en general que se ha ido desarrollando posteriormente, por ejemplo, no depende de que puedas predecir una causa de un efecto. O sea, en este caso, por ejemplo, eh, el vacío cuántico, la energía excitada, por ejemplo, sería el motor moviendo a las partículas, ¿no? No creo que sea tan exacto porque no soy físico, pero aunque sea una idea, ¿no? De que siempre hay algo, al final, por más de que no podamos predecirlo, que está ahí, ¿cómo se llama? Causando el movimiento de las cosas incluso a nivel cuántico. Es el ejemplo que se me viene a la mente porque es lo que más te mencionan, ¿no? De que la mecánica cuántica desestima la causalidad de Santo Tomás de Aquino y en general las causas. ¿Qué objeción se esperaría que fundamentar para que el argumento de Aquino falle o qué premisa considera más débil o qué razonamiento te parece más dudoso? De la primera vía, uno puede, por ejemplo, objetar el uso del lenguaje el lenguaje que use para definir lo que es que un objeto tenga una propiedad. Y uno puede decir, pero según la concepción de Frege, un objeto tenga una propiedad se define así y así puedo hacer que pierda sentido la vía, ¿no? Eso, por ejemplo, sería un ataque interesante, ¿no? Sería un debate sobre el uso de lenguajes. Este, Sobre la regresión infinita, puede haber también objeciones. Como digo, el argumento que usé contra el infinitismo causal aún así no se mete en el debate sobre el infinito actual, el infinito real, el infinito potencial. Entonces alguien puede usar justamente diferentes concepciones de infinito para
atacar la inferencia sobre la regresión infinita de causas. De momento, yo me quedo por ahora con el argumento que he presentado, por algo lo presenté, en contra del infinitismo causal y a favor de que la causalidad es una cadena finita de causas. Respecto a los seres posibles, a la tercera vía, ¿qué objeción se me vendría a la mente así que me podrían pasar? Sería la definición de seres posibles, ¿no? O sea, uno puede decir de que no necesariamente un ser posible sea un ser con potencias actualizadas, o sea, simplemente puede tomar un ser posible, es un ser que posiblemente puede existir o no existir en un mundo posible. Puede existir en un mundo posible, puede no existir en otro mundo posible, y esos son los seres posibles. Bueno, yo también le discutiría ahí, por ejemplo, la semántica de mundos posibles, ¿no? Le diría que yo acepto parcialmente la semántica de mundos posibles, pero a la vez pienso que es incompleta para captar todo lo que es, ¿cómo se llama? Toda la ontología. Esas son las cuestiones que se me vendrían a la cabeza, ¿no? La primera vía, usar el lenguaje de Frege para lo que es la concepción de los predicados, contra la regresión infinita, y en la tercera vía, usar la semántica de mundos posibles para desestimar la definición de que un ser posible es un ser que tiene potencias actualizadas, ¿no? Diría que esas serían las objeciones, así que se me vendrían a la cabeza ahorita, contra las vías. Preguntó Estefano. ¿Por ahí alguien más desea? ¿Alguien más desea? Voy a dejar en el chat o abrir su micrófono. Estefano otra vez dice: es cierto que las vidas individualmente muestran ciertas características individuales, ¿cómo se unirían todos en un solo ser o ente de Dios? Ya. Bueno, para empezar, Dios es un solo ser, con un solo ser, y eso también se dio en la charla de Agustín Echevarría, de que, o sea, todas las características de Dios en sí son Dios, se identifican con su esencia, ¿no? La esencia de Dios es omnipotencia, la esencia de Dios es... Entonces, en ese sentido, cabría preguntar si las vías llegan a demostrar de que existe un ser que es el ser por esencia, es decir, que posee todo, o lo que llaman algunos tomistas acto puro, ¿no? Es decir, que no tiene ninguna potencialidad en sí y todo es en acto y no hay composición alguna en él. Mira, las vías justamente concluyen en que existe un ser por esencia, un ser que no cambia. Un ser que no cambia, la primera vía es que es un ser que existe por su propia naturaleza y es todo acto puro, lo que le llaman, ¿no?, los tomistas. En la tercera vía se concluye que es un ser necesario que tiene, ¿cómo se llama? La causa de su existencia, entre comillas, causa, en su propia esencia, o en su propia naturaleza. Y entre comillas porque no es formalmente la palabra causa de algo produciendo otra cosa. Y ahí también tenemos lo que es el ser por esencia. Entonces, en sí las vías concluyen que existe un ser por esencia. Y tal ser por esencia tiene todo lo que, ¿cómo se llama? O sea, todo lo que es en acto y todo lo que, ¿cómo se llama? Y bueno, ahí podemos entrar en la cuarta vía, que son los grados de perfección, ¿no? Y de todas las cosas perfectibles del mundo están, son la perfección en el ser por esencia. De ahí dice, las vías conducen solo a un único ser o también a una diversidad cantidad de seres. A un único ser, yo diría, ¿no? ¿Por qué? Mira, porque si el único ser es el ser por esencia, es decir, que tiene acto todo, si hay, ¿cómo se llama? Otro ser
¿cómo se llama? Que es ser por esencia, por principio de identidad, básicamente serían lo mismo, el mismo ser. Porque si hubiera algo que les distinguiría, habría algo que le faltaría a ese ser que el otro ser no tendría. Que el otro ser tendría y al mismo tiempo ese ser no tendría algo que ese otro ser tiene. Entonces se pierde el sentido de ser el ser por esencia. Entonces, si existen dos seres por esencia, básicamente por identidad, es el mismo ser. Este, eso sería, por el principio de identidad, digo, ¿no? Serían, aplicando el principio de identidad, serían el mismo ser, finalmente. De nada, Estefano. Gracias. Bueno, sí, ¿alguien más desea, aprovechando que todavía hay tiempo? Además, Andrés, me gustaría hacer a mí una pregunta. ujú. Una buena parte en donde mencionaste justamente lo que se me estaba ocurriendo, que es sobre el matemático Cantor, perdón, Cantor, este, eh, ¿tú tomarías como una objeción válida, por ejemplo, si alguien alega eso, en la forma como tú lo mencionaste, que entre las distancias, por así decirlo, los causales, no sino una abstracción? Eh, bueno, básicamente lo que Cantor dice es que hay infinitos mayores que otros, ¿no? Entonces, ¿tú crees que eso sería una objeción válida para lo que tú has mencionado, ¿no? Porque lo que tú dices y el planteamiento también es correcto, ¿no? Que entre o sea, es lo que producen los infinitos, ¿no? Cuando uno evalúa los infinitos, en que entre una distancia y diversas distancias son en realidad la misma, ¿no? Porque hay infinitos, ¿no? Ese es el problema que causan los infinitos, pero Cantor, digamos, va más allá y tiene unas propuestas interesantes, ¿no? De que hay infinitos mayores que otros. Entonces, ¿crees que eso sería una objeción válida? Mm, Este, justamente sí, justo por eso mencioné, cuando me preguntaron, me hicieron una pregunta sobre posibles objeciones a la vías y mencioné que dentro del argumento que presenté, igual alguien podía ingeniársela, ¿no? Para presentar una objeción basada en los infinitos. Me parece que la concepción de los infinitos, números tranfinitos, ¿no? Los infinitos mayores que otros de Cantor, se pueden hacer planteamientos interesantes para objetar. De hecho, es lo que más se me ocurre. No veo en realidad otra forma de objetar el argumento en sí, ¿no? Pero de momento, si dices que se me ocurre habido una forma válida de plantearlo, no lo creo, porque no, o sea, ahorita de momento no lo veo. Y justamente por eso mencioné, al momento de presentar el argumento, que fue algo cuidadoso el hecho de que el argumento trate sobre un escenario específico de la infinitud, este, sin entrar al debate en sí de la existencia de un infinito actual, de un infinito potencial o de diferentes tipos de infinitos, sino simplemente en un escenario tal de relaciones causales, si puede haber una infinitud de relaciones causales o no. Este, yo te puedo, por ejemplo, aceptar la teoría de Cantor, ¿no? Que hay números infinitos mayores que otros, se puede hacer operaciones con infinitos, y al mismo tiempo seguir aceptando las premisas del argumento que presenté contra el infinitismo causal para exclusivamente ese escenario de las relaciones causales. Ahora, que alguien se las puede ingeniar de alguna forma para presentar una objeción con los infinitos de Cantor, puede pasar. No estoy cerrado a eso, ¿no? Pero de momento no se me ocurre cómo lo relacionaría. Y Estefano, Carolina dice cuando habla de los transfinitos, pero no completó la pregunta. No sé si quería completarlo o estaba ayudando a... A lo que decía él, que hablaba que puede haber números más grandes que otros, ¿no? En ese caso él se refería era a los números naturales, ¿no? Sí. Números naturales. No recuerdo ahorita cómo era la...
Pero, mira, en sí, sin entrar mucho ¿no? al tema, en sí la respuesta sería la misma, ¿no? O sea, si bien se pueden formar números infinitos más grandes que otros, ya me acordé cómo se formaban. Se formaban, me acuerdo, porque habían diferentes formas de concebir los decimales de número en número, ¿no? Y ahí es que se formaba un conjunto total de números y otro, algo así leí, ¿no? No estoy seguro, lo leí esta semana. Pero justamente de ahí, de esa lectura, es de donde saqué justamente el argumento que presenté contra el finitismo causal. Entonces, en cierta forma, no veo que lo afectaría de tanto. Enrique dice, si las vías no estarían presuponiendo la existencia de Dios para que de la experiencia, como se empiezan todas las cosas, todas las vías, todas conduzcan a un único ser, que coincidentemente sería el Dios en el que cree aquí, ¿no? Suponiendo la existencia de Dios, bueno, no. Por ejemplo, a ver, ¿de dónde parte la vía? De que las cosas se mueven. Y de que las cosas se mueven te lleva a una consecuencia tal. Y eso te lleva a otra consecuencia tal, y a otra consecuencia tal, y a otra consecuencia tal, hasta llegar a que existe un ser por esencia. O sea, no es de que existe un ser por esencia para que existan O sea, en sí, existen un ser por esencia para que existan las cosas que se mueven, pero de ahí no parte el argumento. O sea, de ahí se concluye el argumento. Entonces, si el argumento partiera de que existe un primer ser para que los demás seres se muevan, o existe un ser necesario para que los seres posibles existan, si se partiera de ahí, te diría que está bien que se presupone la existencia de Dios, y yo te hago, no sé, y te puedo hacer toda una inferencia bonita, pero partiendo de esa premisa, o sea, sí, te diría, ¿no? Aunque igual lo dudaría, ¿no? Igual dudaría porque dudaría un poco de cómo acomodar el hecho de las condiciones necesarias o suficientes de lo que he expresado, pero en sí esa no es la forma de las vías, ¿no? Las vías parten de cierta expresión formada a partir de un cierto enunciado que nosotros formamos a partir de una experiencia que tenemos, y de esa experiencia nosotros sacamos una implicación y otra hasta llegar al ser por esencia. Ahora dice, entendiendo, pero aquí no estaría buscando ciertas experiencias que en su razonamiento llevarían únicamente a Dios. O sea, mira, al margen de que aquí no lo buscara o no con esa intención, o sea, esos hechos están ahí. Y de esos hechos se infiere, por ejemplo, ¿cómo se llama? A ver, mm, yo puedo sacarte una inferencia de ¿cómo se llama? Si mañana me levanto a las 6 de la mañana, saldré a correr, ¿no? Entonces, yo puedo tener la intención de, ¿cómo se llama? De salir a correr, pero pongamos que tengo una necesidad física de a las 6 de la mañana salir a correr, ¿no? Una necesidad física y de horarios. Solo a las 6 de la mañana puedo salir a correr. Entonces, si mañana me levanto a las 6 de la mañana, salgo a correr. Por el hecho de esas necesidades físicas y de horarios que tengo que salir a las 6 de la mañana a correr, y eso es independientemente de que yo arme el razonamiento porque quiero salir a correr a las 6 o porque no quiera salir a correr a las 6, ¿no? O sea, y ahí Carolina dice que ahí entra el principio de no contradicción, porque al fin y al cabo es un solo Dios. En parte puedo decir que sí, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Al final es un único ser, por esencia, un único Dios al que se concluye que existe, y así aquí no haya querido o no haya querido llegar a esa conclusión, llegó válidamente con inferencias a esa conclusión. Entonces, creo que me parece relevante que aquí no haya querido buscar o no que Dios existiera. O sea, así como, pone que aquí no haya querido, hay experiencias de creyentes que llegaron a inferir la existencia de Dios sin quererlo. Por ejemplo, tenés a Edward Fesser, ¿no? Que es uno de los tomistas más famosos, más conocidos y respetados
hoy en día. Y así hay varios otros filósofos. Me parece que Joshua Rasmussen también tiene un caso parecido. Entonces, es al margen, o sea, que hayas querido o no concluir la existencia de Dios, o sea, ahí está la conclusión y ahí está. ¿Son las inferencias la mejor manera de llegar a una verdad o conclusión absoluta? Am, Diría que no es competitiva. O sea, hay métodos y métodos. Por ejemplo, este, tienes creencias, así por decirlo. Para no complicarnos, voy a dividir las creencias que tenemos en creencias directas y creencias indirectas. Las creencias indirectas son las que tenemos así de frente. Como por ejemplo, yo creo que es verdad que estoy frente a una pantalla. O sea, no tengo que inferir nada, simplemente estoy percibiendo, estoy teniendo la percepción de que estoy al frente de la pantalla. Entonces, no. Pero hay otras creencias que son inferidas, ¿no? Como por ejemplo la existencia de Dios, la misma existencia de los agujeros negros antes de que se publicara la primera foto de un agujero negro, o sea, ya se tenía ya conocimiento de la existencia de los agujeros negros por inferencias. Y así, o sea, el hecho de que sea, que tengamos la forma de creencia directa, acá lo llamo la teoría perceptiva de la justificación, no quiera que no haya, por ejemplo, el conocimiento inferencial o la formación de creencias por medio de inferencias. Entonces, son dos dominios diferentes. O sea, no diría que uno es mejor que otro. O sea, simplemente las creencias por percepción directa están, las creencias por inferencia indirecta están. Y ambas son válidas. No diría entonces que la inferencia es la mejor manera, sino que es una con la otra. Y sobre llegar a una verdad o conclusión absoluta, bueno, yo no creo que tengamos, que nosotros formemos creencias absolutas más que por la fe en sí, ¿no? Pero las creencias que formamos yo por medio de la razón, yo más lo viendo como opciones razonables, plausibles, probablemente verdaderas, ¿no? A veces me inclino un poco por ese campo, ¿no? Alguien me puede decir que sí, puede haber verdades absolutas de razón. Ya, pero ¿no? Será un René Descartes, ¿no? Un cartesiano por ahí me sale, y ya, pero después. Y Stephanie, ¿se compartiría la forma en que explica la fijación de las creencias Charles Sanders Peirce y que la creencia en Dios requeriría una experiencia empírica? No. Aunque yo diría ¿cómo se llama? ¿Qué es, o cómo se llama? ¿O qué es lo que quiere decir requerir una experiencia empírica para las creencias? O sea, si lo vamos a la, ¿cómo se llama? A la distinción que hice, entonces diría que Dios caería en el dominio de las creencias perceptivas, ¿no? Bueno, yo ahí en ese sentido me inclino más por aquí, ¿no? De que nosotros conocemos a Dios por sus causas, y sería una creencia formada por inferencias, ¿no? Ahora, el hecho de que Dios requiere una experiencia empírica, o sea, vamos a ir a un tema que leí hace unos meses, del libro de Robert Audi, de epistemología, donde el viejito, reconoce que, por ejemplo, la creencia en Dios, aún en ausencia de experiencias y de inferencias, puede seguir la fe siendo una actitud racional del ser humano. Él lo compara, por ejemplo, con que el dominio de la epistemología, no es simplemente el hecho del conocimiento de las creencias y la justificación y la viabilidad de las creencias y eso, sino que puede ir un paso más allá hacia las actitudes racionales de las personas, más allá de la justificación, ¿no? No me acuerdo ahorita el ejemplo que pone, pero él, por ejemplo, menciona
que dentro de ese dominio entran justamente presupuestos para la metodología científica, para la ciencia, para el arte y para la fe. Él menciona de que las actitudes racionales, incluso para ciertas cosas, o en general las actitudes racionales sobrepasan el poder de la justificación de la razón. Entonces, se puede aún tener, o mantener o sostener creencias racionales, directamente sobre el hecho de... Ya, se refería a la revelación personal, algún tipo que el hombre pudiese reconocer la existencia de Dios de forma inequívoca, y que esa experiencia en armonía con su razón. Ya, justamente, y qué bonito, porque justamente lo que estaba explicando de Robert Audi, toca este tema, y él menciona de que incluso a falta de una experiencia personal, por así decirlo, una experiencia, una revelación personal, uno aún puede seguir teniendo una actitud racional, o mejor dicho, tener fe puede seguir siendo una actitud racional. Tuve un post en mi página que desarrollé un poco sobre eso, es un poco antiguo. Si quieren pueden entrar a revisarlo. Y así, o sea, ahora el hecho de que de por sí también a veces es necesaria una revelación o es suficiente una revelación más allá de argumentos. Pierce está de acuerdo en si en creer en Dios no existe o no creer en Dios si esa experiencia no se da. Aquí no está de acuerdo. Bueno, no estaría de acuerdo. Por algo formula las vías y por algo da la explicación de por qué formula las vías. Una vez repito, porque aunque Dios no es evidente para nosotros, en el sentido de que sí es evidente, de que por una mera percepción yo estoy frente a una pantalla y creo que estoy frente a una pantalla y eso es evidente, o sea, Dios, si bien es evidente en sí mismo, no es evidente para nosotros, se le puede conocer por sus causas. Entonces yo creo que con esa sola cláusula de aquí, ¿no? Ya estaría rechazando de entrada lo, lo de Sanders. Y ahora, incluso ahora, eso no quiere decir de que la experiencia religiosa, por decirlo, la revelación personal no pueda jugar un papel justificador, ¿no? O sea, yo creo que válidamente uno puede sostener racionalmente la creencia diciendo que tuvo una revelación personal, ¿no? Y eso es independiente de que la haya tenido o no la haya tenido. Y ahí entra justamente lo de Robert Audi, de que la fe aún sigue siendo una actitud racional o una falta de justificación. Pero encerrar todo ahí, o sea, yo me inclino justamente por lo de Aquino, ¿no? Que por los efectos se puede conocer las causas y por los efectos, que es los seres posibles, las cosas que se mueven, podemos encontrar a la causa, que es el ser por esencia, el primer ser, que es Dios. Bueno, creo que ya vamos acabando. No sé si alguien desea hacer una última pregunta. Al parecer ya se acabaron las preguntas. Entonces, Y ahí hay una última ya. ya, aquí no sería más aristotélico o neoplatónico. Bueno, él es expresamente aristotélico, o sea, todos los tomistas reconocen de que es aristotélico. Me llaman la metafísica aristotélico-tomista. Y bueno, sí, aquí no, por ejemplo, toma más las ideas de Aristóteles que de Platón, ¿no? Contrario a San Agustín. San Agustín era más platonista, pero en Aquino se identifica más
la metafísica de Aristóteles, ¿no? El movimiento, acto y potencia, el conocimiento de las causas, o sea, con el conocimiento de las causas me refiero a, ¿cómo se llama? Que partimos de la experiencia sensible, pero sin llegar al extremo del empirismo, ¿no? Para poder conocer. De Plotino no he identificado en realidad en Aquino algo de Plotino. No sé si por ahora ahí habrá algún filósofo que habrá dicho Aquino tiene tal cosa de Plotino, pero yo en lo personal no he leído, o he identificado en algún texto de Aquino algo de Plotino, ni he leído algún filósofo que diga Aquino tenía tal cosa de Plotino.